cuáles son un poquito las claves, queremos que nos cuentes las claves para entender la obra de, bueno, pues de esta escultora de la que venimos hablando, de Luisa Roldán. Es difícil condensar las características que hacen a Luisa Roldán una artista excepcional, pero a mí hay algunas que me llaman especialmente la atención y que probablemente hacen de ella una figura universal para la imaginería barroca y que tienen que ver con ser excepcional. Es excepcional, por ejemplo, la manera en cómo aborda el estudio anatómico. Es excepcional por esas cuestiones socioculturales, educacionales, que dificultan el acceso a las mujeres artistas del estudio del natural, de esa formación, el estudio anatómico, que bueno, ya todos conocemos, pero que conviene subrayar. De hecho, la exposición creo que remarca en varios puntos esos aspectos, ¿no? Y es interesante ponerlo en valor. Es muy raro en imaginería religiosa barroca encontrarnos con desnudos del natural masculinos en gran formato, como Gestas y Dimas, ¿no? Que son dos figuras para mí excepcionales de la exposición y casi justificarían ir a ver la exposición de Luisa Roldán. Son excepcionales, del todo excepcionales. Y de ahí luego hay otro aspecto que a mí me llama también mucho la atención, que tiene que ver con algo que ya habéis subrayado, que es esas transferencias formales entre técnicas diferentes, ¿no? La manera en cómo Luisa Roldán trabaja el modelado en barro es muy significativa para ver también cómo evoluciona la plástica en madera. Ella tiene esa particularidad de trasladar, no es única, evidentemente, no es el único ejemplo que podemos citar, pero en ella es muy significativo, porque conservamos buenos ejemplos de escultura polícroma en terracota y cómo traslada algunos aspectos del lenguaje plástico de esos materiales blandos a la manera en cómo trabaja la madera. Y a mí eso me gusta excepcionalmente, especialmente, ¿no? Como cuando uno presta atención a cómo se resuelven trapeados, el vuelo y el peso de las telas, incluso el trabajo a nivel de filigrana, muy detallista del pelo, en algunos casos es resultado de esa contaminación, transferencia, trasvase de lenguajes entre una plástica y otra, que ahí, insisto, tal vez son esos dos aspectos los más llamativos de la exposición, al margen de su lenguaje, al margen de lo que podamos hablar de las distintas características por etapas, o que marcan un poco su evolución, pero para mí esos son dos aspectos muy interesantes y que casi justificarían, ¿no?, ir a ver la exposición con esa mirada, ¿no? Bueno, sí, esta cuestión además de la terracota me parece interesante porque es un material que permite, bueno, pues explorar, ensayar. Pues la madera al final, si pegas un golpe con la gubia y la lías, pues la liaste. Y la lías. Claro, pero con la terracota, bueno, con el barro siempre puedes volver a modelar y bueno, pues eso, explorar. Y precisamente por eso, porque es un material que se usa para experimentar, en muchísimos artistas no lo hemos conservado los modelos que tenían en sus talleres, pero en el caso de Luisa Roldán sí. Y es una fortuna porque conservamos piezas excepcionales que probablemente en otros contextos, en otras circunstancias políticas o socioeconómicas acabarían siendo imágenes de gran tamaño, paso procesional, ¿no? Porque muchas de ellas tienen esa concepción, ¿no? Y están claramente inspiradas en la tradición de ese tipo de imaginería. Sí, de hecho, bueno, la exposición yo creo que se justifica, ¿no?, por sí misma, por la propia figura del artista, como para ir a verla, y ha tenido una magnitud muy importante, pero ¿cuál es, bueno, pues eso, realmente el motivo, ¿no?, por el que hay que ir a ver esta exposición? ¿Por qué tiene esta magnitud que está teniendo la exposición de una artista en femenino como es Luisa Roldán? A mí no me importa. La verdad es que no me importa cuál es la justificación para ir a ver la exposición, por qué se celebra ahora la exposición, pero siempre es una buena noticia, una buena exposición dedicada a una figura universal de nuestra escultura. Es siempre una buena ocasión para ir y disfrutar de las obras.
Y además, bueno, en este contexto llevamos un año con con exposiciones muy interesantes sobre escultura, relación escultura-policromía, incluso sobre grandes esculturas dedicadas al mundo de la Edad Moderna o del Barroco. Así que bien por el Museo Nacional de Escultura, que dedique esta monografía, esta exposición monográfica a Luisa Roldán, pero además hay como algunos aspectos que coinciden en el tiempo, que también alimentan un poco el interés del gran público, ¿no?